Buenas tardes a todos. Aquí la camarógrafa prefiere que yo siga sentado, yo preferiría estar parado, pero dice que me salgo del marco, así que trataré de estirarme o ustedes estírense. A ver, yo consideré que como estaba lanzada ya el anuncio de esta actividad, algunos seguramente iban a venir, quería por lo menos honrar este esfuerzo del autor de presentar de manera renovada un tema realmente fascinante. Y quisiera comenzar hablando de algo que es una experiencia personal, que creo que era enero o febrero de 1979, voy a cerrar la ventana para que se escuche mejor. En 1979 fui a París cuando ya el profesor Schwartz era director de Nueva Acrópolis y asistí a un congreso internacional de los grandes expertos de simbolismo de la época que él había organizado. Lo cual, si ustedes conocen un poco a los franceses y a los intelectuales, francamente es un gran mérito. Muchos de estos grandes personajes como Vinti-La Joria, que conocerán algunos, Annie Susnel, Marie-Madeleine David, Jean Fort y otros, participaron en este congreso dando una visión, digamos, yo diría un poco orientada hacia el pasado. Y lo que es muy interesante es cómo en este libro, Fernando, con quien también he tenido el honor de estudiar en Francia, le ha querido dar un cariz presente al tema de lo sagrado y al simbolismo, mostrando cómo esto, que parece un poco arcaico, está totalmente presente en nuestras sociedades y yo diría por mis propias investigaciones más que nunca entre la juventud. Porque entre tanto han pasado muchas cosas. Entre otras cosas tenemos toda una generación Harry Potter. Es decir, hay chicos hoy de 15, 20, 25, 30 años que se formaron, ¿no es cierto?, con esta saga mitológica que iba avanzando de año en año hasta formar este ciclo de 7 años, ¿cierto?, todo un ciclo, y donde también en las películas, ¿no es cierto?, hemos ido viendo madurar a los personajes desde niños pequeños relativamente. Piensen en el primer Harry Potter, hasta este personaje altamente dramático de la última película, si ustedes recuerdan, donde él tiene que hacer el ultérrimo sacrificio, porque llega un momento en que duda de todo y sabe que tiene que morir. Y recuerden que la única manera para destruir el mal que había en él mismo, que era un fragmento de Voldemort, él tiene que aceptar el morir para poder renacer. Entonces hay toda una generación para la cual estos temas son de la máxima actualidad. Este es un ejemplo que yo he recogido, no está dentro del libro, aunque está mencionado brevemente, Harry Potter. Entonces voy a hacer una combinación, digamos que es un diálogo entre yo mismo y el libro. Las cosas que me han inspirado, voy a leer algunos fragmentos y también agregaré tal vez algunos pequeños temas de mi propia cosecha, porque espero que salgan todos corriendo a comprar este muy interesante libro que tenemos en oferta para este lanzamiento por solo 9 euros. Así que aprovechen mientras quedan existencias. Yo ya lo tengo, así que se lo recomiendo, me lo leo. A ver, brevemente la introducción. A pesar de la secularización de nuestras sociedades contemporáneas, el arcaico trasfondo simbólico del ser humano no ha desaparecido. Las huellas del sentimiento religioso y de la dimensión de lo sagrado se encuentran hoy en día ocultas en nuestras prácticas cotidianas. Yo quería ver cómo es esto. Hablar de lo sagrado, hablar del sentimiento religioso. A ver, se lo voy a poner en lenguaje moderno, que es justamente lo que hace este libro. Todos conocen Star Wars aquí. ¿Se acuerdan de la fuerza?
Bueno, la fuerza es lo sagrado. ¿Ven que se entiende bastante fácilmente? Y la fuerza misma, esta vida que todo lo permea, también tiene un lado oscuro. Hay que aprender a usar la fuerza para el bien. Cuando esta enorme fuerza interior se trastoca, evidentemente que tenemos un problema y aparece la sombra, que es un tema junguiano del cual Fernando también habla. Él habla del rol de lo simbólico. También va a tratar del tema de las máscaras, y es muy interesante porque una máscara, más que ocultar, muestra. Es decir, una máscara hace visible las fuerzas invisibles. Ustedes saben, por ejemplo, las máscaras juegan un importante ritual en todas las culturas, tal vez aquellas culturas que nos son más cercanas en el sentido que todavía usan máscaras, son las culturas africanas. No sé si alguna han visto, francamente son bastante impactantes estas máscaras, pero también tenemos en el rico folclore español, ¿no es cierto?, todo tipo de máscaras. En el sincretismo que encontramos en una serie de culturas, como por ejemplo en el norte de Chile o en Perú, hay todo tipo de fiestas religiosas que retoman temas más arcaicos y lo reflejan a través de máscaras en las cuales ese trasfondo más antiguo ha tomado, digamos, se ha traducido en un lenguaje cristiano. Y tal vez para mí lo más interesante de esta reflexión es un tema que toca Fernando, de que lo mítico, lo simbólico son elementos necesarios para el equilibrio psicológico del ser humano. Tal vez uno de los que mejor ha tratado el tema ha sido el psicólogo suizo Carl Gustav Jung, que habla, ¿no es cierto?, del inconsciente, del consciente, del superconsciente, que él relaciona con el inconsciente colectivo. Nuestra civilización occidental ha querido racionalizar todo, especialmente a partir de la Revolución Francesa. Y es muy interesante cómo estos otros elementos internos se han sumergido, porque jamás pueden desaparecer. Hoy lo que vemos es un resurgimiento, por ejemplo, de la superstición, pero en gente racional. Si ustedes viven en un lugar como la Florida, donde yo he vivido, ustedes pueden ir a ver un médico perfectamente racional, que tiene su doctorado, que ha ido a la universidad y que detrás tiene un pequeño gabinete donde practica santería. ¿No es cierto?, que es una forma religiosa sincrética que está muy viva todavía en Cuba y en toda la zona del Caribe. Y uno dice, pero a ver, ¿cómo es esto? Tú no eras racional. Es que ninguno de nosotros es perfectamente racional. Entonces, cuando no encontramos una convivencia de esos dos universos que tenemos dentro de nosotros mismos, se produce un quiebre. Y justamente el rol de lo simbólico es el de generar un puente entre el consciente y el inconsciente. Esto es una idea que a mí me ha parecido muy interesante. Hoy tenemos más elementos para referirnos a esto y se trata de las investigaciones sobre, ¿no es cierto?, las funciones del hemisferio cerebral derecho y del hemisferio cerebral izquierdo. Lo que podríamos llamar funciones lógicas, incluida el lenguaje, están en el hemisferio cerebral izquierdo, que rige, curiosamente, el lado derecho del cuerpo. Y en cambio, la capacidad de integración, de imaginación, de relacionar y de la imaginación espacial se relaciona mucho más directamente con el hemisferio cerebral derecho. Ahora, si tenemos dos hemisferios cerebrales por algo, y si solamente utilizamos lo que nos permite expresar, pero no sintetizar, tenemos un problema.
Entonces, en nuestra cultura podríamos decir que tenemos una hipertrofia del hemisferio cerebral izquierdo a desmedro del hemisferio cerebral derecho. Las implicaciones de esto son bastante importantes, porque como mencionaba, por ejemplo, la conciencia ecológica y lo que podríamos llamar la inteligencia de la naturaleza o natural, como diría el psicólogo Howard Gardner de la Universidad de Harvard, se relacionan más directamente con el hemisferio cerebral derecho. Entonces, justamente las máscaras, el lenguaje simbólico y los mitos generan un puente entre estos dos mundos, entre un rico mundo interno de significados y un mundo y otro mundo más práctico que nos permite entrar en relación con, digamos, lo práctico, pero que no nos permite el integrarnos con los demás y con la naturaleza. Es decir, cuando truncamos esa función, hay un problema. Esto es tan vital que se produce un vacío existencial que es llenado de mala manera si no se hace bien. Nosotros hemos estado realizando una serie de estudios en Nueva Acrópolis, ya que tenemos una presencia en muchos países, y hace muchos años la que entonces era directora de Nueva Acrópolis en Colombia, en una de las secciones de Colombia, y que es una de las traductoras de este libro, hizo un estudio sobre las pandillas. Y lo que descubrió es todo un mundo mitológico, con sus ritos, con sus iniciaciones. Es decir, esto es natural, y si no se hace bien, se va a hacer mal. Es decir, el ser humano no crea los mitos, los descubre. Muy interesante que el antropólogo Claude Lévi-Strauss, que algunos conocerán aquí, plantea que justamente la característica del mito es que es una creación colectiva, o podríamos incluso decir una intuición colectiva. Es decir, trasciende lo individual. Por eso les hablo, por ejemplo, de la generación Harry Potter. ¿No es cierto? Esta mujer tuvo una intuición que fue capaz de plasmar en una historia con personajes y con una narrativa que tiene mucho de universal y, como diría Joseph Campbell, que cita mucho Fernando, reencarna el héroe de las mil caras. ¿No es cierto? Este niño inocente que se ha salvado, él no sabe de qué, cuando es joven, pero de alguna manera es predestinado y casi contra su voluntad entra en un camino heroico que debe asumir conscientemente. Porque si no lo asume conscientemente, caerá del otro lado. Que es justamente también lo que narra Star Wars, si ustedes se acuerdan, cuando este joven tan prometedor, Anakin, por querer aferrarse a un ser amado, cae en lo contrario y abre su corazón al odio, al rencor, y no es cierto cómo aparece en ese mundo mitológico el lado oscuro de la fuerza, que le da poder, pero a cambio de una enorme deshumanización. Es interesante de que hoy tenemos varios universos mitológicos que a todos nos son más o menos familiares. Por mencionar otro, El Señor de los Anillos. Todos habremos visto más de alguna vez estas magníficas películas. Antes alguno habrá visto la película de cómics, de monos animados, que se hizo hace mucho tiempo, pero hasta entonces, ¿no es cierto?, este era un rollo grande. El que conozca El Señor de los Anillos, ¿no es cierto?, y el preludio es El Hobbit. Eso era, digamos, literatura fantástica, muy inspirada por la mitología nórdica. Pero de repente aparece este nuevo vehículo, que es el cine, y aparece esta aventura colectiva. Porque es muy interesante que en estas aventuras, ¿cierto?, partimos juntos a la aventura. Hay uno que será tal vez el predestinado, pero partimos juntos, ¿cierto? Y está este fuerte lazo de la amistad, que es tan bello, ¿no es cierto?, como está representado
en El Señor de los Anillos, que lo agrego como ejemplo, que no está mencionado en el libro de Fernando, que sí menciona bastante Star Wars. Entonces, hablamos de lo simbólico como una función natural que integra estas dos funciones que también se expresan a nivel cerebral, pero probablemente estén enraizados en dimensiones más profundas de la psiquis humana. ¿Sí? Jung, si ustedes lo han leído, descubrió con asombro que trabajando con pacientes, descubría en los sueños de estos pacientes, por ejemplo, imágenes del legado alquímico de Occidente. Y no era gente que había estudiado simbolismo de la alquimia, pero de repente aparecían en sus sueños mandalas y todo tipo de símbolos alquímicos, lo cual nos revela que tal vez muchísimos de los sistemas simbólicos que encontramos a lo largo del mundo y que son bastante similares, aquí estudiamos simbolismo comparado en Nueva Acrópolis, es realmente asombroso el ver cómo encontramos elementos tan comunes como por ejemplo la idea de la cruz, el encuentro de estas dos dimensiones cruzadas, que por ejemplo es un símbolo tan común en América a la jugada, porque incluso aparecían personajes como Quetzalcóatl, que en su mito reproducían muchos de los elementos que normalmente relacionamos con el mito de Cristo. Entonces hay un trasfondo interno que se expresa. Quiero leerles algo que a mí me ha llamado la atención sobre las máscaras en relación con las marcas. Yo hace una serie de años escuché una presentación más larga sobre el tema, pero aquí hay uno o dos ejemplos desarrollados que les voy a leer, porque la verdad es uno de los temas que me ha llamado la atención. Yo también soy profesor universitario de marketing, así que me ha llamado la atención, de que cómo las cosas que funcionan por una razón y porque están enraizadas en elementos profundos. Pero ya dijimos, ¿no es cierto?, que las máscaras expresan más que ocultan, expresan una realidad interna. Curiosamente pasa algo similar con las marcas. La marca no describe al producto, sino que le da un sentido que lo fortalece y sublima. Así, a un objeto inanimado se le descubre un alma. La marca oculta del producto no lo recubre, sino que le aporta un valor agregado. Por ejemplo, hoy día en marketing se habla mucho del lifestyle, que por qué Apple tiene tanto éxito, ese iPhone, porque está en relación con un estilo de vida. Y como ven, un estilo de vida es bastante más que un aparatito que nos sirve para una serie de cosas, incluso para tomarnos la presión alta, ¿no es cierto? Que ahora que estamos viendo las aplicaciones médicas, ¿no es cierto?, de estos aparatitos como estos relojes inteligentes. La marca es un sujeto por encima del objeto. Ella no interpela solamente el deseo de tener, sino también el deseo de ser. Es una garantía. Crear una marca no es un simple proceso técnico. Las mejores marcas nacen de la creatividad y más aún de la obsesión de un creador, hasta el punto que el creador puede transformarse él mismo en la marca. Citroën, Dior, Chanel, Yves Saint Laurent, todos nos recuerdan al arquetipo del héroe fundador o demiurgo creador, de donde nacen todas las marcas. Para que una marca tenga un impacto sostenible, debe adquirir el poder de la máscara, designar el poder invisible. Sony se atribuye la imagen del caminante, Walkman, para denominar su primer aparato que permite llevar consigo la propia música. Es decir, ahora yo tengo mi música, algo muy personal, algo muy íntimo, que puedo llevar conmigo.
que me acompaña en mi caminar. Eso es bastante poderoso. Y el Walkman tuvo un éxito bárbaro. La marca y la máscara permiten a las sociedades apropiarse de fuerzas espirituales. El que compra un artículo de marca no compra solamente un producto, sino su energía, los valores y los ideales que representa. El creador de la marca se transforma en una suerte de demiurgo que posee una fuerza inmaterial para crear su territorio. La marca es, pues, un espacio cualificado que brinda seguridad. El creador de una empresa se parece a un héroe mítico, fundador de una ciudad o una tribu por medios sobrenaturales. Curioso, ¿no? Los que hayan estudiado un poco más de marketing saben que esto es verdad. Y que no da lo mismo las palabras que se usen, que es algo muy delicado. Las connotaciones de los colores, que el llegar a ese punto justo es algo muy, muy complejo. Después cita el autor a una serie de arquetipos que han sido identificados y los relaciona con las marcas. Cita a Pearson y Mark, que han estudiado este tema y han hablado de 12 arquetipos, y Fernando, junto con un profesor de la Universidad de Belgrano en Buenos Aires, hicieron una serie de estudios relacionando estos arquetipos con las marcas. Y les voy a dar después uno o dos ejemplos. El arquetipo del inocente se encuentra en Coca-Cola y McDonald's. El arquetipo del huérfano con Visa y Gap. El arquetipo del guerrero con Nike y FedEx. El arquetipo del bienhechor con Marriott y Volvo, etcétera, etcétera. Tema curioso, pero veamos de qué va este tema. Pues veamos uno o dos ejemplos. Nike, ustedes saben la zapatilla esa. Cuando uno va a comprar zapatillas, ustedes saben cómo es el tema hoy. Uno dice, quiero comprar zapatillas. Entonces uno le pregunta, ¿para qué? Bueno, para andar, para correr un poco, si es que me da todavía, para jugar tenis una vez cada 5 años. No. A ver, son las zapatillas para andar de 8 a 10 de la mañana, que son distintas de las de 10 de la mañana para mediodía, que las que uso para... ¿No es cierto? Yo he salido en frustración sin comprar zapatillas más de vez en el local con una sensación de ser un gran idiota que no sabe de qué me están hablando. Nike, el héroe guerrero. Estamos hablando de la marca. Nike, que significa victoria, muy interesante, toma numerosas características del héroe guerrero. Su deseo es just do it, es decir, hazlo. Su propósito es la superación. Su estrategia, el oportunismo estratégico. Siempre busca la ventaja competitiva. Sabe evitar en su comunicación la trampa de este arquetipo, la arrogancia. La evolución del logo es notable. Desde hace algunos años, solo el swoosh, todos lo han visto, ¿no es cierto?, símbolo de silbido, ha quedado sin palabra alguna. Esto prueba que la marca ha entrado en la cultura contemporánea. No tiene necesidad de ser nombrada. Utilizar Nike es una aspiración. El consumidor lo lleva no porque él tenga cualidades heroicas, sino porque desea obtenerlas. Esto recuerda el mito de las armas mágicas. Es una forma de pertenecer a la tribu de los mejores, en una superación constante. Bueno, nosotros que somos adultos y responsables, mayores, no, a mí ese cuento no me lo venden. Sí nos lo venden, pero digamos que no nos lo venden. Pero en la cultura adolescente, el robar zapatillas de marca es un gran tema, especialmente en ciertos grupos, porque es un elemento de reconocimiento.
No voy a entrar en más detalles para no causar un alboroto, pero son temas bastante complejos que no se entienden si no introducimos esta visión mítica de las cosas, es decir, la dimensión de significado, con lo cual entra el sentimiento. Y no solo el sentimiento, porque si no se ha sublimado la emoción en sentimiento, que normalmente significa la capacidad de relación con los demás, nos quedamos en fuertes emociones, como la violencia. Y otro ejemplo, Apple, el fuera de la ley. Su fundador Steve Jobs encarna al héroe anticonformista, que piensa diferente, una forma de Robin Hood de la informática. Hay una película muy buena que ilustra esto, que creo que la pueden encontrar hasta en YouTube, que se llama Piratas de Silicon Valley, que habla de la historia de los inicios de Apple y de Microsoft. Realmente se la recomiendo, pues muestra muy bien esta dimensión y creo que la pueden encontrar en YouTube con subtítulos en español. Lo que es destacable es que Apple se apropia de una imagen visual que no tiene ninguna relación con el mundo de la tecnología, la manzana. La verdad, si fuera un ratón, por lo menos por asociación, pero una manzana, ¿por qué no una pera? ¿No es cierto? ¿Por qué no un plátano? Sonaría más tropical. Pero no, es una manzana. Esta manzana aparece desde el primer logo, cayendo del árbol y golpeando a Newton. Es decir, es la manzana del despertar. Luego el árbol y Newton desaparecen y solo queda la manzana con los colores del arco iris, es decir, es para todos los estilos de vida, todas las razas, todas las posibilidades humanas. Pero es cuando aparece la manzana mordida como símbolo de la tentación y la transgresión, cuando justamente Apple despunta en la venta de sus productos. La manzana de Apple es hoy reconocida sin ninguna explicación y está integrada en el paisaje cultural de nuestra sociedad. Se ha convertido en un objeto de decoración, de tatuajes y de muchos objetos cotidianos como tazas impresas con su imagen. Es el único adhesivo de un producto informático que uno puede encontrar sobre un vehículo. A nadie se le hubiera ocurrido hacerlo con el PC de IBM, que corresponde al arquetipo del gobernante, del controlador. Al situarse como un fuera de la ley, Steve Jobs encontró el contrapeso a su gran competidor, que en la época era IBM. Apple quiere cambiar el mundo y la historia, darle poder a las personas, superar las leyes de la tecnología y del diseño, simbolizar un pensamiento independiente y creativo. Es una marca emocional, íntima y querida. Los arquetipos confirman que son un puente eficaz entre nuestro inconsciente y las marcas, construyendo relaciones poderosas y durables. Las marcas satisfacen hoy en día de manera camuflada la necesidad de rituales y de identidad que tienen nuestras sociedades en busca de embelezamiento, es decir, de ese algo que nos abre a otra dimensión, esa emoción que se traduce en sentimiento. Como ven, es bastante interesante el tema. Entonces, lo que he querido un poco es abrir aquí el apetito. Voy a hablar de uno o dos ejemplos de investigación propia, porque por eso les digo que esto para mí es un diálogo, y es algo que descubrí hace años y que la verdad que me llamó mucho la atención, porque se relaciona con dos personajes que todos conocerán, que son Madonna y Lady Gaga. No sé si alguno recuerda una película de Madonna en China donde aparece básicamente casi como si fuera un misionero, muy cristiana, no es, a ver,
yo conozco a otra Madonna. ¿Por qué a Madonna ahora se le ocurre hacerse la inocente? Porque Madonna es la de las 1000 caras. Y lo que es muy interesante es que Madonna estudió muy cuidadosamente otro gran arquetipo femenino de un par de décadas antes, que fue Marilyn Monroe. Y hay fotos de Madonna donde reproduce la misma pose de una foto muy célebre en traje de baño, en una posición muy especial de Marilyn Monroe. Y a partir de ahí desarrolla su personaje mitológico, que siempre sorprende. Por eso digo, es la mujer de las 1000 caras, que siempre puede asumir un rol nuevo. Ahora, Lady Gaga hizo lo mismo. Estudió a Madonna. Y vamos a ver en la Lady Gaga temprana también algunas poses que son una emulación exacta de Madonna. Hasta que Lady Gaga desarrolla su propio personaje mítico, que es un poco esta rubia idiota, ¿no es cierto? Pero que se mueve entre dos mundos. El mundo de la indefinición. Porque si ustedes quieren, el público de Lady Gaga son los adolescentes, que todavía no están definidos. Ya no son niños, ya no son adultos, ha despertado la sexualidad, todavía no están bien definidos los roles, y van a ver que Lady Gaga se mueve con muchísima habilidad entre esos mundos. Y bueno, ya que estamos, me voy a atrever a sugerir algo, esto es muy personal, pero leyendo esto de repente se me ha despertado el tema, a ver, ¿por qué están teniendo tanto éxito los separatistas catalanes? Porque saben trabajar con símbolos. Y por ejemplo hay un mito muy poderoso enraizado, ¿no es cierto?, en la psiquis española, que es la lucha contra la opresión napoleónica, ¿no es cierto?, inmortalizada por Goya. Y si sea o no sea totalmente verdad, da lo mismo. Porque esto apela al sentimiento. Entonces, si yo logro apelar al sentimiento de este pobre pueblo oprimido desde siempre, ¿cuándo? Si nos vamos atrás en la historia, porque hay otro mito, ¿no es cierto? Isabel y Fernando, el encuentro entre iguales. Y en el fondo, ¿qué es lo que están reproduciendo? Nosotros no estamos subordinados al Estado español, este tiene que ser un diálogo entre iguales. Y si ustedes han seguido un poco una serie de otros elementos, esto se está manejando con muchísima habilidad y con muy buenos consejos de gente que sabe lo que está haciendo. Y por el momento el Estado español lleva perdida la guerra de la imagen. La lleva también bastante perdida a nivel europeo. Entonces, esto es simplemente, yo no quiero decir aquí que podemos estar en contra o a favor, pero es simplemente para marcar el enorme poder que tiene esto, porque está enraizado en una realidad muy profunda del ser humano. Y es por esto, y con esto quiero finalizar para que podamos abrir un poco una tertulia, un intercambio, es que en Nueva Acrópolis no solo estudiamos filosofía racional, en el sentido de el legado de las ideas de Oriente y Occidente, sino que también estudiamos simbolismo y una serie de otras materias como religiones comparadas, al igual que arte. Porque justamente el ser humano es multifacético, y cuando cercenamos una parte importante de la realidad humana, esto es llenado instintivamente e incluso manipulado. Es decir, tenemos que volver a descubrir la importancia de estos elementos que no son inventados, sino que naturales, y en este caso de lo simbólico
como un elemento equilibrante de la psiquis humana, tanto a nivel individual como colectivo. Gracias. Sí. A mí me gustaría preguntarte, porque claro, al principio ha empezado recalcando la importancia del lenguaje simbólico como una forma de integrar esa parte o ese universo inconsciente con el universo consciente. Entonces, bueno, entiendo que hay una necesidad del rito, ¿no? Y hay una necesidad del mundo simbólico que de alguna manera en la sociedad actual se habría perdido. O se ha ocultado más que perdido. Pues se ha ocultado. Pero ¿hasta qué punto es necesario recuperar esos ritos, ese sentido ritual? Porque lo que me da la sensación por la conferencia es que de alguna manera los que han sido conscientes de esa necesidad utilizan esos ritos ocultos para, de alguna manera, que cada uno haga, compre unos productos, etcétera, etcétera. O sea, ¿hasta qué punto podemos ser libres en una sociedad en la que está oculto todo ese lenguaje simbólico y ritual, y hasta qué punto, utilizándolo nosotros de manera independiente, podemos conseguir integrar esos elementos conscientes con el inconsciente, que me imagino que la finalidad, como dice Jung, sería ser seres humanos mucho más completos y no contradictorios con nosotros mismos y con la sociedad. Bueno, hay un tema que no desarrollé, del que habla el autor, que es el tema de la modernidad y la postmodernidad. Pues justamente estamos en un momento de quiebre y de desencantamiento. Y lo que es interesante es que el autor plantea esto de manera positiva. Es decir, que evidentemente una serie de valores y elementos se han roto, con lo cual está la posibilidad de pensar, bueno, ¿qué alternativas tenemos? Y lo que sí creo que nosotros como ciudadanos, por ejemplo, tenemos que aceptar que los que hoy son jóvenes, pero ya son ciudadanos, es decir, pueden votar, por ejemplo, si estamos hablando de gente, digamos, hasta los 25 años, por darle cualquier marco, están buscando otra cosa. Están totalmente desencantados del proceso político, le da lo mismo la izquierda o la derecha, pues simplemente no participan. Y se sumergen curiosamente en un mundo que es mítico, donde ellos pueden ser protagonistas. Esto lo expresa también Fernando, por ejemplo, en relación a los videojuegos. Es decir, es como que la vida busca un camino. ¿Okay? Lo va a hacer de una manera o de otra, de manera más o menos dolorosa. Otro ejemplo, por ejemplo, el éxito que están teniendo estas películas, ¿no es cierto?, sobre Thor. Eso es mitología germánica pura, donde aparece este extraño personaje que es Loki, o el Señor de los Anillos. Entonces está claro que esto es como un dique que se está rompiendo y que busca nuevos cauces. Lo podemos ver de manera negativa o lo podemos ver de manera positiva. Como decir, la fuerza tiene dos caras. Y es importante el que uno se posicione frente a esto. Y lo que es muy interesante es como, por ejemplo, los jóvenes están volviendo su cara a la naturaleza. Y a pequeños gestos, ¿no es cierto? Como por ejemplo el comer de manera más sana, ¿okay? ¿No es cierto? El reciclado, que están muchísimo más llenos de sentimiento. Porque lo que es muy interesante es que la llamada economía colaborativa está basada en otros principios, en los cuales el sentimiento de respeto y de pertenencia juegan un rol muy importante. Porque también es muy interesante algo que plantea ahí Fernando, que del individualismo extremo estamos volviendo a buscar nuevos tipos de colectividades, justamente que están aunados por otros elementos que son fundamentalmente simbólicos y que lo vemos, por ejemplo, en todo el fenómeno de la tribalización de los jóvenes o de los grafitis, que es todo un mundo. Entonces son todos universos que han aparecido, querámoslo o no. Entonces simplemente podemos decir, eso está mal, eso no se puede.
Pero si hacemos un esfuerzo de comprender, vamos a entender lo que tú planteas en el fondo, de que tenemos que trabajar activamente y de manera positiva con estas fuerzas. Porque si se dejan un poco a su libre albedrío, pueden ser fuerzas muy violentas y caóticas, que es lo que vemos, por ejemplo, en el fenómeno de las maras y de las bandas, que una vez que estos chicos, normalmente ya durante la adolescencia, han cometido su primer asesinato, que es su iniciación, ya no hay vuelta atrás. Otra cosa, por ejemplo, muy curioso, y esto fue de nuestras investigaciones en Colombia, ya que estoy mencionando este ejemplo, en las familias de muchos de estos chicos no hay una figura masculina, porque es un rol de la figura masculina el marcar los límites. Entonces, cuando no se inicia a los niños para entrar como nuevos adultos a la sociedad, que es el fenómeno de las iniciaciones tribales, esto se produce de otra manera y genera enormes desequilibrios. Pero bueno, aquí, como ven, estoy tocando temitas separados, algunos de los cuales están en el libro, un poco para explorar. Esto ha sido más bien un menú de tapas para abrirle el apetito. No sé si hay otras preguntas o comentarios. Sí. Cuando has hablando de la simbología de las marcas, por ejemplo Nike, yo me he dado cuenta cómo las marcas han tenido que adaptar su simbología a las personas que las llevaban. Porque, por ejlo, mientras hace unos años Nike era para gente que hacía deporte, recientemente se está cambiando como un estilo para otro nuevo tipo de música, pues está saliendo a llevar marcas caras. Y entonces ha sido Nike quien se ha tenido que como readaptar un poco y readaptar ese sentido de guerrero a ya no solo guerrero físico, sino guerrero de actitud. Y eso lo ha tenido que ir cambiando Nike según la gente lo lleva. Entonces, ¿hasta qué punto el control de esa simbología lo tienen los que están arriba, por decirlo así, o hasta qué control lo tienen todos los que consumen? Bueno, lo que es una pena que los que estén trabajando esto sean simplemente la gente que lo usa para fines comerciales. Imagínense si usamos esto para fines positivos, y ustedes saben que hay todo un movimiento de deportistas y otros que están, por ejemplo, tratando de introducir este tema heroico en los chicos jóvenes, de ser héroes, por ejemplo, al momento de enfrentarse al tema de las drogas, para decir no. Es decir, yo puedo decir no, que es uno de los grandes temas. Hay mucha gente de valía en el mundo del deporte y en otros que justamente que tratan de trabajar con chicos jóvenes, introduciendo de manera positiva el tema heroico, y que no sea ahora porque yo llevo una zapatilla que me siento héroe. ¿Okay? Pero aquí lo que está planteando que esto es como una fuerza, es como si fuera un agua profunda que va a salir por un lado o por otro, como diría Jung, que justamente el inconsciente, estas grandes fuerzas, no se pueden eliminar, no se puede, las podemos reprimir durante un tiempo, pero ustedes saben cómo es la represión, un día esto revienta como un volcán. ¿Okay? Entonces tenemos que aprender de que estas cosas existen y darles una vertiente positiva. Por eso, y esto lo quiero recalcar, el fundador de Nueva Acrópolis, y esto llamaba la atención en su época, o a mucha gente, digamos, grandes intelectuales, dije, ¿usted por qué se dedica a la gente joven y le llama a esto filosofía? Porque ¿qué es lo que era la filosofía? Esta cosa universitaria de que si uno no sabía hablar griego, latín y alemán, que no se le ocurriese abrir un libro de filosofía porque no tenía derecho a hacerlo. ¿Y por qué no? ¿Dónde enseñaba Sócrates? Entonces, el rescate justamente de la filosofía, no solamente como razón, sino como sentimiento también, para plantearse una nueva actitud frente a la vida, es algo en lo cual Nueva Acrópolis ha sido pionera desde sus inicios. Hoy esto es más normal. Hace 30 años se separaba mucho, digamos, esto del ser universitario, lógico, etc. Hoy ha habido un cambio fundamental. Yo me acuerdo, por ejemplo, por darle un ejemplo, en el Museo de Ciencias de Nueva York, una vez iba a un taxi en Nueva York que realmente escucho, exposición
de mandalas hechos con mantequilla por monjes tibetanos en el Museo de Ciencias Naturales en Nueva York. Y dije, ¿qué? La mantequilla, no sé, yo la uso para mi tostada. Así que por curiosidad me fui a ver y la verdad que se pasaban meses armando un enorme mandala, que hay otros también que se hacen con arenas de colores. Y uno dice, bueno, ¿y por qué no hacerlo en algo un poco más sólido para que perdure? Porque justamente esto se hace por una fiesta del Buda y la idea es terminarlo para esta fiesta, no sé si es el 8 de mayo o por ahí, y ahí se vende, se destruye. Porque es un símbolo de la impermanencia del universo. O justamente hoy por lo menos aceptamos otros sistemas de creencia como cultura. Y ya no decimos estos locos primitivos que no saben otra cosa, sino por lo menos llama la atención como folclore. Otros sistemas de creencia, el totemismo, el chamanismo y otras cosas. Pero hay algo más profundo ahí que todavía nos falta comprender, que es una forma de lenguaje, que esta gente no es tonta o no es ilógica, sino que trabaja con símbolos y con un lenguaje que les permite expresar mejor, al igual que a los poetas, cosas que no se pueden explicar de manera estrictamente racional. Y que justamente todo el mundo del mito, del símbolo, etcétera, y que nosotros estudiamos en nuestro programa de estudio.